¿Y el grabado queda como antecedente para la clase o Para la clase. Para la clase solo viene. Ya. Sí, siéntate, hermano. Ya, ¿cuántas preguntas son? 24. Claro, la paz. No, son más que nada preguntas más que guían para iniciar como una conversación y después las preguntas son. O sea, se supone que se desarrollan solas. Primero que nada, ¿está grabando, cierto? Sí, está grabando. Mi nombre. Su nombre sí nos autoriza a poder grabar y usar esto con fines puramente académicos. Sí, ok, claramente. José Luis Sandoval es mi nombre. Profesor de Sí, Historia. hago Historia, Geografía y Ciencias Sociales, segundo ciclo, quinto, octavo año básico. Hace 10 años estoy en esta escuela. Eso no sé qué más necesitas. ¿No? ¿En qué año comenzó a estudiar la carrera? Si es que estudió. Yo estudié Pedagogía Básica en la ULA, en Osorno, como el año 2002, así hasta el 2006. Comencé a trabajar en el 2007. Así que, y me he desempeñado haciendo esta asignatura. ¿Comenzó a trabajar allá en Osorno? No, acá directo. ¿En la escuela de Lemos? Sí, no, trabajé en el Gracia y Paz, Ya. trabajé en la Escuela 39 de las Ánimas, ahí estuve ya. bastante tiempo. También ahí compartía, con un tiempo estuve en la 39 también en el Carlos Branda, o cómo se llama, el Deportivo, que estaba donde está el Bicentenario ahora, en Pedro Montt, por ahí. Ya. Ahí estuve un semestre. Ya. Y después acá. La escuela de Lemos. Sí, 4 establecimientos. No, lo desconocí. Ya. En el recorrido de su estudio universitario, ¿tuvo ramos sobre inclusión educativa o socioeducativa? No recuerdo, pero me parece que no. ¿No? No. Entonces lo caracterizaría como una carencia dentro del sistema universitario. Absolutamente. Ya. Igual, ¿cómo fue ese proceso para sobrellevar el aula? Porque igual uno... Mira, no me acuerdo, sabes que la verdad que no me acuerdo muy bien, porque fue hace bastante tiempo, pero me parece que no, porque tampoco estaba tan... no se consideraba mucho eso. De hecho, recuerdo que estaba la carrera de psicopedagogía, no estaba como la carrera de, ¿cómo se llama ahora? De educación diferencial. Y la psicopedagogía era como algo incluso que no se veía como muy viable, porque no había mucha atención, yo creo, a niños con tantas condiciones igual distintas para poder atender. Estaba siempre más enfocado en solo desempeñarse a pasar el contenido sin abarcar mucho de los estilos de aprendizaje, que eso se fue viendo después a medida que nosotros estuvimos en el trabajo. Sí. Por ejemplo, cuando trabajaba en el Gracia y Paz me decían, ok, vamos a hacer una prueba, el evaluador decía, me corregía la prueba, me decía, ya, esta la vamos a aplicar con el 60% de exigencia, y a los niños que estaban diagnosticados con alguna condición distinta, al 50%. Eso era todo, pero no tenía apoyo ahí ¿cómo se llama? De un psicopedagogo o un educador diferencial. No como ahora quizás que los profesores trabajan con un educador o educadora diferencial en el aula. Nosotros tenemos horas para coordinar. En mi caso solamente tengo una como profesor jefe, pero los de lenguaje, los de matemáticas tienen más horas de coordinación. Sí, pues igual es como no recuerdo el marco que también, o sea, yo lo caracterizo por eso, la relación, de que le dan más relevancia a las ciencias duras, por ejemplo, a matemáticas, lenguaje, que es lo que más piden en la PAES, por ejemplo, y dejan la historia. Exactamente. De todas maneras, igual, por ejemplo, me ayudan en el tema de las pruebas que como que las modifican para estos niños, pero
Pero eso nada más, y de pronto la aplican, pero no tengo una ayuda constante en sala, por ejemplo, como en la otra asignatura. Ya entiendo. Porque ahora mi curso, ponte tú, va a lenguaje y ya hay una educadora diferencial trabajando ahí. Yo estoy solo, ¿no? Y eso en la práctica, ¿cómo podría afectarlo? Quizás no en la práctica actual, porque actual ya si bien hay apoyo, quizás no es el mismo que tienen otras asignaturas, pero a su inicio quizás se evidenciaban distintos Es complejo sobre todo porque en historia hay que hacer harto análisis de fuentes, entonces hay niños que les cuesta mucho esa parte y ahí es complejo tratar. Entonces las adaptaciones al final se hacen de forma personalizada cuando existe la evaluación, ya, pero así en clase es más complejo. Y tampoco te alcanza el tiempo para hacerle a cada niño, porque hoy en día hay muchos diagnósticos, no como antes. Entonces ahora es un abanico súper grande. Ahora hace poco nomás se está empezando a visibilizar como... Exacto, sí, sí. Como hace 5 años yo creo que... Sí, yo creo que sí, más o menos 5 años, sí. ¿Cuántos alumnos tiene por sala? Un promedio como 25, promedio puede ser, o 25, 28. El octavo, por ejemplo, tiene 19 alumnos. El séptimo tiene como 30, sexto igual y quinto 29. Sí, como 25 el promedio puede ser. Igual comparado con otros colegios es como poquito. Por ejemplo, en el Sí. colegio donde salí yo éramos 45. Sí. Las salas acá están adaptadas para esa cantidad, pero no da tampoco. No da. Sí, mucho. Sobre todo ahora hay que pensar que casi el 50%, si es que nomás posee alguna, no sé si divergencia o alguna condición. Pero era condición de condición de aprendizaje, algo así como dificultad en el aprendizaje. Era dificultad en el aprendizaje. Ya un poquito así como más cercano a la actualidad, ahora mismo, no sé si existirá el debate, pero nosotros lo planteamos así como, ¿se buscará implementar más herramientas hacia los estudiantes o hacia los profesores? Hacia los profesores es fundamental, porque el profesor es al final el que hace trabajar al estudiante, entonces somos nosotros los que tenemos que saber primero, más que el estudiante. O sea, nosotros les damos la herramienta, pero a partir de nuestros conocimientos. Y mientras más apoyo tengamos sobre eso, va a ser mucho mejor para el estudiante en caso de sus resultados. Así que las herramientas van para nosotros más que para el estudiante. O sea, nosotros le entregamos después las herramientas, pero a partir de lo que nosotros también hemos aprendido. Claro, el profesor es guía. Sí. Y yo no les comenté esta pregunta, no se la dije, pero la escribí así. ¿Hay carencias en la educación universitaria preprácticas con relación a todo el tema de la inclusividad, lo que usted no tuvo esa educación inclusiva en la universidad? Si esto es algo que se vio solo en la universidad o quizás cuyo eje está en la sociedad moderna, por ejemplo ahora. Yo creo que no se ha visto en la universidad, o sea, no lo vi en la universidad, se está viendo ahora, pero yo siento que la sociedad reconoce muy bien esto, porque cada vez está como más trabajado. Hoy en día no es tan complejo tener un curso muy diverso, porque los niños se dan cuenta de cierta situación. Por ejemplo, en el curso yo tengo un niño que tiene TEA y está súper bien adaptado. Entonces, socialmente, hoy en día no es una gran dificultad para los niños que se relacionan constantemente con sus compañeros o compañeras. Pero sí fue una carencia en la universidad. Por cómo tratar. Ahora, en el tema, por ejemplo, de la práctica, yo no sé cómo será en el caso de ustedes, pero hay un factor que es fundamental, siento yo, en la formación de un profesor, que ojalá todos los semestres haya una práctica. Yo la tuve desde un principio y recuerdo que el primer y segundo semestre fui a unas prácticas en el campo, cerca de Osorno, como para el lado de la costa, el sector costero, San Juan de la Costa.
como para darte cuenta igual si tú tienes la madera al final para ser o no profesor, porque o te encantas o te desencantas al final. Entonces cuando en una práctica pedagógica sería eso como el primer factor, y de ahí si te entregan obviamente las herramientas, mucho mejor. Pero sí creo yo que en la formación de un docente es fundamental una práctica, por lo menos una semestral. Sí, yo pienso lo mismo. Tener un ramo, por ejemplo, nosotros hemos tenido muchos ramos que atienden a la inclusividad, ramos de género, la misma historia nos da, o los profes guían un poco la historia en base a una inclusividad, o a la exclusividad, la exclusión que tuvo parte de la historia, pero igual carece un poco en la práctica. Nosotros tenemos prácticas una vez por año, y no sé si son como prácticas... Tienen muchas de observación. Entonces eso no, yo creo que tienen que ir al tiro así, a darle una clase y todo eso, porque así es la realidad al final. Y cuando llegan a una práctica, ¿cómo se llama la última práctica? Como profesional, así, les falta ese contacto con los estudiantes, cómo llegar y eso. Es un buen punto para tratar, yo creo. Sí, pensar que esto aún, por ejemplo, la U se implementó el tema de las prácticas en la nueva malla que fue del año pasado. Del año pasado, sí, del año pasado. Y como antes comentábamos, que son problemáticas que, si bien existían antes, salieron a la luz casi en los 2000, casi antes del 2010. Es que eso les va a ayudar después muchísimo, porque una cosa es la teoría, claro, yo lo entiendo, ustedes me entrevistan, ¿cierto? Tienen antecedentes y todo, pero después cuando tengo que hacer la clase, ¿cómo la abarco yo? No se evidencia. Sí, claro. Uno conoce el relato, pero no la experiencia. Eso es. Pura teoría, ¿no? Igual, profe, que usted mencionó de que en el ámbito social igual los chicos se adaptan mejor porque hay mayor conciencia. Como desde que se ingresó a trabajar, ¿ha visto cómo esa evolución así? Sí, porque antes los estudiantes que eran del PIE, por ejemplo, los sacaban de la sala. Entonces los sacaban y no participaban de la clase. Y hoy en día los educadores diferenciales igual hacen clases. ¿Entiendes? Están preparados para hacer una clase y ahí abarcan a todos los estudiantes. Y todo ¿cómo se dice? Los niveles de aprendizaje. Pero antes se sacaba, entonces todos se dan cuenta, ya, y ahí empezaba como el tema de molestar, cosas, claro, estima, exactamente. Pero sí ha habido una evolución frente a eso, absolutamente. Y se ve con mucha más naturalidad. Como dentro del contexto que está usted, como que igual son una cantidad relativamente pequeña de alumnos, ¿cree que entre esos mismos alumnos se apoyan? Como que no existe esa discriminación al ser un grupo tan grande. Depende de las edades. Porque cuando, por ejemplo, en un curso más grande, un octavo, a veces se nota. A veces son más molestosos en el tema del desarrollo, igual que están, no sé, por la adolescencia y eso de pronto como que a veces se molesta más a los chicos que tienen una cierta condición. Existe eso. Pero no tanto, no tanto. Por lo menos acá en la escuela yo no lo he visto. No he visto así tanto. Ya, se ha visto, pero poquito. ¿Te pregunto, pues? Como para cerrar ya, así como, ¿cuál sería el trabajo, igual lo conversamos, el trabajo colaborativo con el PIE? ¿Cómo trabajamos con el PIE? Tenemos horas de coordinación. Tenemos horas de coordinación con los profesores, donde hacen la adaptación de las evaluaciones, por ejemplo, de las guías, y también como si periódicamente a veces se trabaja en el consejo de profesores, ¿ya? Tenemos eso y tenemos a través de los correos nos van informando, sabemos los diagnósticos de los estudiantes, hay entrevistas con los apoderados en relación a eso, así que hay una buena coordinación en ese sentido.
así que así trabajamos. Pero sí creo que todas las asignaturas igual necesitan de esto, porque tenemos solamente lenguaje, matemática, ciencia, historia, ponte tú, pero así otras asignaturas no tienen esas horas de coordinación. O el profesor jefe, de hecho. Pero, por ejemplo, un profesor de artes, el profesor de artes, que no es profesor jefe, no tiene nunca un horario de coordinación. ¿Ya? Pero eso también cabe dentro del horario que se le tiene asignado, dependiendo de la cantidad de horas, debería ser considerado, y eso no está considerado. Desde el SLEP, digamos, no desde como el establecimiento, sino desde nuestra administración. Es un tema ya más estructural Sí, que claro, se tiene que tratar. Claro. Interesante. No se me había Sí, ocurrido. porque nosotros vemos, o ellos pretenden ver solamente como los ramos como más fuertes, ¿no? Al final. Pero las habilidades son muy variadas y se prestan. Sigue siendo la misma lógica de atender la matemática, el lenguaje. El Claro, otro así sí, como para que- las pruebas que son estandarizadas y todo ese tema. Igual, por ejemplo, es un punto importante. A veces muchos establecimientos, tenemos el CIMSE. Y en el CIMSE, ¿qué hacemos con los estudiantes que no tienen prueba? El CIMSE no tiene una prueba adaptada para los chicos que tienen una condición diferente. Es la misma prueba. ¿Qué hacen ¿qué hacen en la escuela? No viene. O viene, lo llevan para otra sala y no da la prueba. ¿Por qué? Porque le va a bajar el puntaje. Claro. No, Entonces, igual, desde esa perspectiva, igual está mal. Claro, algo más estructural que propio de la escuela o del profesorado. Claro, y eso pasa en todos lados. Interesante. Porque son más disruptivos, porque no sé, puede salir algo mal ahí, no sé. Entonces, ¿Sí? ¿Ustedes no tienen ninguna otra pregunta? No, yo por lo menos no. No, tú no hay. Está nervioso. No, No. Ya, sí, pues estamos, sí. No sé si falta, quieren hablar con la. Inclusividad de las problemáticas actuales, no sé si problemáticas, pero De las nuevas eso. neurodivergentes de los alumnos. ya. Entonces, como decía, necesitamos su autorización grabada por vos, si nos Ya. puede autorizar y decir su nombre, por favor. Ya. Hola, mi nombre es Jessica Moreno, soy docente de educación diferencial de la Escuela Alemania y autorizo la entrevista. Muchas gracias. Ya, para comenzar, le hicimos la misma pregunta al otro profe ya para ir conversando un poquito, entrar en ambiente, y es, usted estudió educación diferencial, ¿cierto? Sí, ¿En qué año? en el 2000, es que salí hace poquito porque era psicopedagoga. Entonces después se tuvieron que complementar por el tema de la ley, que tenía que ver diferenciales y todo el tema por las adecuaciones permanentes. Entonces por eso se tuvo que incluir a la psicopedagogía, se la amplió la rama de educadora diferencial. Y yo salí, o sea, el año pasado, 2024, Ya. ¿sí? Entonces estudió psicopedagogía, ¿no? Sí, primero psicopedagogía Y después educación. y después educación diferencial. Ya. ¿Estudió aquí en Valdivia? Sí, en Valdivia, ¿En la web? no en la Ah, no, por la Santiago. Francia, la verdad que aquí no hay diferencia. Está en Puerto Montt. Sí, en la Santiago. Cuidado, Manuel. Entonces el motivo de estudiar también fue el tema de la ley. Claro, fue una presión social también, pero también es un tema propio en mi área profesional, porque se evoca más en las áreas permanentes dentro de los establecimientos. Y como ustedes llevan a cabo, que también dentro de las leyes que están existiendo hoy día de los alumnos neurodivergentes, porque ya no somos neurotípicos, todos somos neurodivergentes, entonces se evoca más en las áreas permanentes, que en este caso son, no sé, TEA, síndrome de Down, que existen en los colegios, limítrofe, dificultades limítrofe. Entonces son todas esas áreas que el educador diferencial puede trabajar con estos alumnos. Y con todas esas áreas que los alumnos, o sea, todas las áreas que puede trabajar y que los alumnos poseen cierta neurodivergencia, ¿cómo ha sido su práctica en relación con los mismos alumnos?
¿Cómo realizo el trabajo con ellos? Sí, ¿cómo ha sido, o cómo se hacen, no sé cómo se dice, desenglosado usted en la práctica, así como... Ah, como lo que más me interesa en la Sí. práctica, a mí me interesa más las áreas más permanentes, que en este caso yo trabajo con todos los alumnos TEA, Ya. con los síndrome de Down, hipoacusia, que igual acá hay un alto porcentaje de alumnos con hipoacusia, que son implantes coclear, que se los colocan en estas partes de acá no recuerdo muy bien técnicamente cómo se llama, pero los operan chiquititos cuando son chiquititos y les colocan un implante. Entonces los alumnos andan trayendo por fuera, con un imán se pega. Entonces con eso pueden escuchar ellos y ahí quedan como hipoacúsicos. Entonces toda esa rama existe dentro de un colegio. Entonces no solo existe, lo que pasa es que nosotros como diferenciales podemos trabajar con alumnos con necesidades transitorias, que son que le dificulta leer, o dificulta matemática, la concentración, o estar sentado, y también la otra área que es la permanente. Pero dentro de la rama que a mí más me gusta es la permanente. Me gusta trabajar más con los alumnos permanentes porque es un trabajo más individualizado, los conoces más, tienes que tener un apego igual con ellos, porque cuando tú con los TEA, ellos no se dan con cualquier persona. Entonces tienes que buscar como las herramientas todos los días para poder trabajar con ellos. O con cualquier estímulo igual, ¿cierto? Claro, con cualquier estímulo, ponte tú lo sensorial, los olores. Entonces, de repente, no sé, pues yo cambio perfume, ellos sienten que tú cambias este perfume porque no es el olor que ellos están acostumbrados, ellos son muy cuadrados. Entonces, cualquier estímulo externo para ellos lo descoloca. Y el tema de las regulaciones, ¿cómo son? Porque acá tienen todos los implementos. Claro, nosotros tenemos implementos pero las de regulaciones para ellos, vuelvo a repetir, son sensoriales, son de repente dentro de los ambientes de la sala hay mucho ruido. Entonces por eso ellos usan tapones a veces, ellos andan con esos tapones. También en el gimnasio o el patio ven muchos alumnos corriendo y para ellos es muy así como... ¿Y cómo se maneja eso? La persona de apego, en este caso puedo ser yo, la profesora jefe o el otro profesor, va a buscar al alumno, trata de en ese minuto conversar o que él lo observe por último a los ojos y tratar de sacarlo de ahí. De esa forma a primera instancia, pero cuando ya está como desregulado total, ya hay que dejarlo como que se autorregule solo. No, uno no puede acercarse porque cuando ahí ya empieza como a pegarte, ya hay otro tipo ya de regulación. Entonces hay que dejarlo solito, sacar a todos los alumnos alrededor, dejarlo solito, que se regule. A lo mejor te va a tirar, no sé, una piedra, te va a tirar lo que tenga en la mano. Es parte de la regulación para ellos. Una vez cuando ya está tranquilo, ellos ya bajan y ahí quedan planos. Y ahí tú los sacas, y los puedes traer acá a la sala de contención, o a enfermería, o donde tú quieras. Pero lo final, lo último, es llevar a la mamá. Y esto, por ejemplo, el tema de las regulaciones, de cómo actuar en estas circunstancias, o sea, no sé si tuvo un ramo en la U, pero ¿cómo se desarrolló eso en la universidad? No tuve un ramo específico, solamente te toman un ramo del diagnóstico. ¿Quieres bajar, Manuel? Sí. Ya. ¿Qué se me da? A ver, ¿qué te ayudo? Toma. Ahí. Cuidado. Habíamos quedado en si la universidad proporcionó las herramientas suficientes y el conocimiento suficiente para el desarrollo de su práctica. Para el desarrollo de la práctica. Yo por lo que entiendo que quiere decir si él, porque tú la universidad buscó mi práctica. Ah, sí, en ese sentido no hubo ningún problema. ¿Tuvo Sí. los ramos necesarios con Claro. el conocimiento? Claro, o sea, solo en la práctica, ponte tú, nosotros solo nos entregamos las herramientas de la observación del diagnóstico, de evaluar el diagnóstico, de detectar el diagnóstico, pero no ponte tú en estos casos que son más extremos, que son los TEA, en cómo controlar las desregulaciones. Solo ponte tú iba como la parte como evaluar el diagnóstico, el trabajo, detectar, pero no como en sí
Ponte tú un alumno con TEA, ¿qué debes hacer cuando estás regulado? Eso no, Ya. eso no existió. ¿No tuvo estas quizás prácticas de observación, quizás de repente adentrarse en el sistema educativo, en una escuela, por ejemplo, y Es ver que cómo trabajaban ya la... Es que lo que pasa es que la mención que yo tengo es curricular. Entonces siempre se enfocó en lo que fue el currículo. Ah, Sí, entonces no fue clínico. ya entiendo. Ya. ¿Ustedes tienen alguna pregunta antes de seguir? Yo voy a seguir con el hilo entonces. En la actualidad, ¿hay que profundizar más en las diferentes condiciones y realidades de los estudiantes para lograr un aprendizaje profundo? O sea, como docentes, ¿debemos ampliar el rango de agencia? O sea, más que docentes, las mallas curriculares que tienen las universidades. Porque ustedes como docentes, como profesores de aula, no les enseñan a trabajar con niños con necesidades educativas. No. Entonces, dentro de esa rama de la ética profesional no existe. Y debe estar incluida, porque ustedes, como futuros docentes, van a existir muchos más alumnos neurodivergentes. Sí. No vas a tener solo un alumno neurotípico, a lo mejor, porque existen alumnos de toda la malla neurodivergente, porque hay alumnos que son súper capos, que son los mejores en el curso, pero ellos necesitan más herramientas, Ya, sí. porque la que tú vas a pasar en tu currículo se va a hacer poco. Como también vas a tener el alumno con hiperactividad. ¿Cuál va a ser la estrategia que tú vas a ocupar como docente para trabajar con ese alumno? Y ahí está el DUA. ¿El de ustedes cuál es? Bueno, después le van a... ¿Ustedes en qué año van? En segundo. Segundo. Bueno, después le van a pasar lo que es la enseñanza de los docentes. Nosotros aplicamos DUA. ¿Qué es DUA? Sí, pues Diseño Universal del Aprendizaje. Ah, sí, pues nada que ver. Sí, después a ustedes les van a enseñar como las estrategias cómo ustedes tienen que formular su clase, cómo se tiene que hacer el inicio de desarrollo y las estrategias. Ya, entiendo. Pero sí, totalmente de acuerdo en que las universidades deberían o ya deberían tener un ramo todos los semestres con la necesidad de los alumnos. Por lo menos nosotros tenemos estos ramos. Podríamos decir que ahora recién en este semestre se asocia más, es más, de hecho se llama educación inclusiva, pero es algo más teórico. No es que algo así como, igual hemos pasado cierta parte de cómo desarrollar la clase, pero ha sido más que nada historia de todo esto. Sí, pues después le van a entregar como los otros tips de cómo desarrollar su clase y todo. Sí, conversábamos con el profesor José Luis de historia y nos decía que en su universidad lo que tuvo al principio fue práctica, pero ningún ramo de inclusión, No. de todo esto. Es que lo que pasa es que ya del 2010 se empezó a integrar el programa de integración que son los pies. Entonces, de ahí empezó como a generar este boom de todas las necesidades. Después salieron las leyes, la ley TEA, el decreto 170, el 83, que son decretos que avalan el respaldo en colegios, en todos los colegios a los alumnos con necesidades educativas especiales. Entonces, antes se segregaban los alumnos que se mandaban a las escuelas especiales. Ahora no, están dentro de las mismas aulas. Sí. Entonces, eso ha sido como los cambios que han... Ya no existe esa brecha quizás en distinciones de esta escuela es para cierto niño, cierta niña. La ley no deja que todo es exista. dentro de un mismo contexto. Obviamente los colegios más caros, Sí. obviamente que va a existir, pero entre los colegios municipales, estatales no. Tengo entendido, de hecho, me parece bastante raro de que el instituto alemán de acá no tiene pie. No tiene pie. ¿Está bien? Sí, no tiene pie. Pensé que había descubierto el fuego. ¿Ustedes de la universidad tienen programa pie? No, pero podríamos decir que los profes igual son semi-comprensivos con respecto a eso. Porque igual deberían Pero sí, tener... pues no hay nada exacto que diga... Estos profesores son para Claro. ayudar a estos alumnos. Claro, exacto. Porque igual ustedes a lo mejor igual tienen compañeros que tienen TEA y a lo mejor ustedes no se dan cuenta. Sí, tenemos un compañero que tiene... ¿Qué tiene TEA, viste? ¿Y cómo lo hacen ahí con sus clases del compañero?
se adapta a la misma Se adapta, Sí. po. Pero claro, igual me parece relevante porque más que adaptarse a la clase, se adapta al estudiante. La clase no se adapta al estudiante, el estudiante Se tiene que adaptar a lo que le entregan nomás. Claro, Sí. Se habla mucho de la teoría, pero no, No de la práctica. práctica, sí. En cambio acá no, pues nosotros acá es diferente porque nosotros trabajamos con los profesores a la par para hacer pruebas diversificadas, para poder hacer la clase diversificada, materiales y todo. De hecho, de eso mismo queríamos hablar porque ¿cuál es el trabajo colaborativo con la asignatura? Mira, acá se supone que por decreto, o sea, la necesidad se va enfrentada solo al lenguaje matemática. Sí. Pero tú por ética profesional y por apego también a tu alumno, el modo personal, nosotros lo hacemos transversal en todos los ramos. En todos los ramos prestamos la ayuda para que el alumno no se sienta menoscabado en un ramo y el otro sí. Entonces se presta la ayuda para todos. Y ahí se adecuan pruebas, se presta espacios como este para que ellos se puedan relajar. Se conversa con el profesor de aula para que si lo ven un poco inquieto lo saque de la sala y el niño pueda salir al patio. Y así con todas las necesidades. Porque tú un hiperactivo, si tú ves que el niño terminó porque terminó rápido, y el niño ya está inquieto, él puede llegar y sacarlo del patio y que salga a correr un rato. O que vaya al baño, tome agua y no sé. Como estrategia así como de repente son como dicen, pero que salga a correr. Pero eso le ayuda. Sí. Tenemos, ponte tú, las pelotitas sensoriales que ellos las tocan, los cojines, no sé si han visto unos cojines sensoriales, no tengo acá, pero está ahí abajo. Que son como lo mismo que esa pelotita, pero es un cojín. Y los chicos se sientan en la silla. Y los que son hiperactivos, como se mueven todo el rato, entonces con ese cojín están todo el rato así. Los otros que tienen, no sé, pues tienen que gastar más energía, hay un chalequito. Que ese chalequito tiene unas pesitas de arena. Entonces ese chalequito se lo colocan, de que tanto en la sala, no tengo acá porque se los pasamos los docentes para que ellos se dan cuenta, este niño necesita que gastar energía. Chalequito y que corra en el patio. Interesante. ¿También se mantiene en el aula el trabajo del...? Siempre, es que es trabajo en aula y trabajo en sala de recursos. Nosotros trabajamos 8 horas en aula y 3 horas en sala de recursos con los permanentes. Y son diferentes estrategias, liguitas en las sillas, igual para que ellos muevan sus pies, un montón de cosas así como que uno tiene que utilizar para que ellos mantengan la concentración. Se debería implementar luego. Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? No. Entonces agradecemos su tiempo. Bastante importante estas conversaciones, cómo trasladamos todo esto. Es que conocen la otra realidad, Sí, no la realidad regular del aula. Se conoce la otra realidad de los alumnos que a lo mejor son menos, pero sí para ellos es un mundo diferente dentro de la misma sala. Entonces, para ellos se trabaja de forma diferenciada, como para otros el fonodiólogo. Entonces acá hay un equipo completo, que está el psicólogo, las educadoras diferenciales, el fonodiólogo y la terapeuta. Es todo un equipo a pie. Entonces todo ese equipo a pie trabaja con todos los alumnos con las diferentes necesidades. Interesante porque podría haber un trabajo de investigación en la U, porque no existen fonoaudiólogos, quizás sí, pero están más asociados a lo clínico que a lo académico. Interesante. Claro, o el mismo hecho de que el programa de integración también tiene que estar en la universidad, porque a veces de repente tú igual te frustras, igual el primer año es difícil, igual hay necesidades que de repente necesitas apoyo, de repente los profes son súper apáticos, que tú, puta, así como vengo con toda la energía y como de repente así como, ¿qué onda este profe? No sé. Y pasa, el primer año es el año más difícil de la U. Tiene como un equivalente al IES, nada parecido. No, nada Es que por eso digo que no tiene ninguna especialidad en todo esto, sino que lo ve más bien clínico. Cuando a un alumno está desmotivado o, por ejemplo, tiene mucha energía, hiperactividad quizás, lo mandan al psicólogo o... Medicado. Claro, o al... ¿cómo se llama? Al kinesiólogo quizás. Pero nada así como enfocado dentro del aprendizaje, todo clínico. A eso me refiero.
final es como más trabajo de los profes, pero los profes igual suelen ser más académicos que... Sí, está bien que tú puedas aprender de la teoría, pero lo más significativo es lo práctico.